Bien, jóvenes, vamos a retomar el ritmo de nuestras clases. Hoy nos quedó pendiente, mejor dicho, un concepto de la semana anterior de carácter adjetivo, ¿no? Como les decía, los conceptos que empezamos a desarrollar la semana pasada son elementos fundamentales, ¿no? Conceptos fundamentales para la norma jurídica, carácter procesal, ¿no? Petición, acción, pretensión, ¿verdad? Eso hemos agotado. Y ahora el proceso. Del proceso nos vamos a trasladar un poco, yo creo que sí nos da tiempo, a los otros dos conceptos últimos de esta parte que se refiere a sanción y coacción. Vamos a empezar pues para ir la semana que viene, esta semana, la próxima clase, reiniciaremos la cuarta unidad ya para los segundos parciales, ¿no? Son otros términos jurídicos, pero ya de mayor envergadura. Bueno, proceso. ¿Qué significa proceso? ¿Qué se entiende por proceso? Como siempre hemos acostumbrado haciendo, vamos a ir por lo más sencillo, ¿verdad? A manera de inducirnos en nuestro análisis que hacemos. Pues tenemos que buscar, comúnmente digo yo siempre, ¿va? En nuestra vida cotidiana manejamos términos, ¿no? Pero no necesariamente jurídicos, ¿ya? Pero ahora nuestra formación va a ser abogado, ¿no? Y nuestro lenguaje va a ser jurídico. Y nuestro trabajo, por supuesto, en el futuro, va a ser con base a la ley y en las leyes, como reflejo del derecho, pues definitivamente los conceptos jurídicos fundamentales, que son fundamentales para nuestro conocimiento, ¿eh? Vamos pues, el proceso, pues yo les hago la observación en este sentido, buscar el origen etimológico de la palabra. ¿Qué es proceso? ¿Dónde viene? ¿En qué momento de la vida humana empezó a hablarse del término? Bueno, lo encontramos. Desde su origen etimológico, proceso se deriva de la voz latina y quiere decir procedere. Procedere, que significa ir adelante, proceder, actuar, iniciar una acción, ¿verdad? Pero dentro de un orden lógico, es decir, un orden ordenado, ¿no? Para que no se produzca anarquía, desorden en el transcurso de un tiempo y el espacio donde se va a desarrollar la actuación, ¿no? Donde se va a desarrollar una acción, un trabajo, ¿ya? Y en términos jurídicos, que podemos entender ya, eso es en términos generales, ¿no? Vamos a iniciar, vamos a actuar dentro de un orden lógico, ordenado, para que no produzca anarquía, decíamos, en sentido jurídico, o sea, en el campo jurídico, pues ya entonces nos trasladamos nuestro pensamiento a las actuaciones de carácter legal, ¿no? Las actuaciones que pueda actuar un sujeto de derecho, ¿actuar dónde? Pues actuar dentro de un orden establecido para la ley,
y más concretamente, jóvenes, cuando un derecho llega a tener el conflicto, entra en conflicto frente a otros sujetos de derecho, ¿verdad? Entonces, la semana anterior dijimos que se recurre ante un órgano jurisdiccional, es decir, poder de reconocimiento del conflicto de un derecho, es decir, un deber jurídico de dejar de cumplirse, ¿ya? Entonces, el juez tomará conocimiento del conflicto y es el juez el que tiene que conocer, tramitar y resolver, que decíamos, ¿no? Llegar hasta el final de todo un camino, pues, de todo un orden lógico, concatenado, ¿verdad? Ordenado, y sin descuido, ¿verdad? Sin desorden. Entonces, en un sentido jurídico, podríamos decir, un proceso es la secuencia, el desenvolvimiento, la sucesión de momentos en que se realiza un acto jurídico. ¿Ya? Repito esto. El proceso en sentido jurídico, en el campo jurídico, significa la secuencia, como quien dice, una actuación tras de otra actuación, un orden, ¿verdad? El desenvolvimiento de sucesiones, de momentos. Un día, una hora para un acto, un día, una hora para otro acto, y así sucesivamente durante el tiempo en que se desarrolla un proceso, ¿no? Es decir, durante el tiempo y dentro del cual se va a desarrollar un juicio, un proceso, una demanda, por ejemplo, planteada ante un juez, se abre un proceso. Es un camino, es un orden lógico, carácter legal, dentro del cual se va dándose la secuencia de actos, ¿no? El desenvolvimiento de actividades, ¿no? A realizarse para llegar a un fin. Y el fin es producir el acto jurídico final. El derecho procesal, un acto jurídico final, que es la resolución del juez, ¿verdad? Donde se sanciona una conducta, pues que tendrá que ser en una sentencia, ¿no? Es consecuencia de un conjunto de actividades, ¿no? Actos realizados durante un tiempo y un espacio para producir el resultado final. Ese es proceso en sentido, en el campo jurídico, carácter amplio. Y como queremos hacer así un poquito analítico, podríamos hablar de proceso en un sentido amplio y un sentido restringido. En el sentido amplio podríamos decir un proceso equivale a un juicio, causa o pleito. Así está asimilado la idea, ¿no? Para explicar el proceso en el ámbito jurídico. Sentido amplio. Equivale a decir un juicio. Equivale a decir causa o pleito. Y en sentido restringido se refiere al expediente, porque todo se realiza por escrito, ¿verdad, jóvenes? Se forman expedientes. Y ese el expediente se asimila pues con la idea del proceso, ¿no? En el expediente va la demanda, por ejemplo, van todos los medios de pruebas de carácter documental, por ejemplo, ¿no? Y luego aparecerá un decreto de trámite, por ejemplo, que emite el juez, se emite para su trámite la demanda planteada en contra de, por la razón X, ¿no? Y se notifica ese decreto para que la otra parte se entere de la causa iniciada en su contra, del juicio iniciado en su contra, en virtud
de un supuesto jurídico que se llama litigio o conflicto de derecho, porque una parte plantea que hay incumplimiento de deber, por ejemplo, ¿no?, en contra de la otra parte, y la otra parte podrá reaccionar, ¿verdad?, pero podrá actuar para defenderse con sus argumentos, con sus razonamientos y con todos los medios de pruebas posibles para justificar su audiencia. Ese será en el proceso. Ese es el conjunto de actividades. Luego podrá venir un periodo o tiempo para evaluar, digámosle, pero esa parte se llama periodo de prueba, un juicio. Siempre hay periodo de prueba, un espacio. Generalmente las leyes en nuestro sistema establecen 30 días hábiles para la realización de las pruebas, la práctica de las pruebas, que significa tomar declaración de parte, tomar declaración de testigos, examinar un documento de prueba, por ejemplo, sin cumplimiento de un deber, una obligación de pagar. Aquí está el contrato, ¿verdad? Y si en el contrato sí, efectivamente, está establecido el deber, y también se establece, tendrá que establecerse que la otra parte dejó de cumplir, y eso hay que probar definitivamente en el proceso, etcétera. ¿Va? A llamarlo al deudor o el demandado, en este caso, a manifestar si es cierto o no es cierto su incumplimiento, por ejemplo, ¿no? Reconocimiento judicial, práctica de un medio científico de prueba. Bueno, si a lo mejor hay video, ahora la tecnología apoya mucho en este caso. Hay cámaras, por ejemplo, si fuera un juicio penal, ¿no? Pues habrá alguna cámara, hay videos tomados, eso justifica la acción realizada, ¿no? Pues eso sería el conjunto. Y ahí podrá haber, depende de cada caso, podrán haber tipos especiales de medios de pruebas. Pero en un principio, jóvenes, la ley misma establece en nuestro sistema, la ley, el Código Procesal Civil y Mercantil, incluso el Código Procesal Penal, el Código de Trabajo, la parte procesal, establece qué tipo de medios de pruebas son admisibles en cada juicio, ¿no? Entonces, ahí la misma ley establece, pues. Pero hay casos también muy especiales que hay pruebas de carácter especial que definitivamente, si no está establecido en la ley, pero que también no prohíba, eso amplía. ¿Y qué es lo que amplía? El conocimiento del juzgador, es decir, un juez. El señor juez es el que está realizando, practicando el proceso, y él tiene que tener elementos suficientes de juicio. ¿Para qué? Para tomar la decisión final y emitir el acto final, ¿no? Un acto jurídico final que dijimos sería la sentencia, ¿no? Todo esto es parte del proceso. En todos los juicios, entonces, en todos los procesos judiciales, jóvenes, ya sea, repito, civil, penal, laboral, mercantil, contencioso administrativo, bueno, y los distintos juicios que hay en materia civil, ¿no? El Código Procesal Civil y Mercantil, si ustedes tienen la posibilidad de leer, el Código Procesal Civil y Mercantil establece tipos de juicios. Es el código que es el derecho amplio que puede dar el sustento de conocimiento para el conocimiento de los procesos judiciales para las otras ramas, penal, mercantil, que decía contencioso, sirven muchísimo. Por lo tanto, les recomiendo leer una lectura. Por ejemplo, el miércoles, que no hay clases, pónganse a leer el Código Civil, donde dijo el Lic, por ahí va. Tipo de juicios, jóvenes. Juicio ordinario, sumario, oral, ejecutivo, y juicios de cuentas, muy especiales, tipo de juicios especiales. Ahí está hecho y muy bonito, ¿no? Y ahí van ustedes a ampliar el conocimiento de lo poco que estamos manifestando la tarde de hoy. ¿Estamos? Bueno, esas son ideas generales, pues, lo que tenemos por proceso. Proceso, en sentido, en el campo jurídico, yo quiero repetir esto, ¿no? En la secuencia,
dijimos, me gusta, el desenvolvimiento, la sucesión de momentos en que se realiza un acto jurídico. De lo poco que manifesté, ahí se dieron como 4 momentos, ¿verdad? Iniciación planteamiento de la demanda, un día, otro, 2, 3 días, porque la ley misma da tiempo para juez para que conozca la demanda y emita su primera resolución, y notificar también son como 3 días, ¿no? De ahí notifica y luego la reacción del demandado, y hay tiempo, ¿no? Va a llevar semanas, va a llevar meses. La única característica del derecho procesal civil y mercantil en nuestro sistema, jóvenes, es que la misma ley establece el tiempo, ¿no? El tiempo para llevar a cabo un juicio, ¿no? Distinto es que en los juzgados, en los tribunales de justicia, la dinámica es distinta en la vida práctica, por muchas razones, ¿verdad? Tal vez saturación, tal vez espacio, tal vez incapacidad de recursos humanos, etcétera. Muchas razones es que los juicios en la práctica se retrasan, ¿no? Se retrasa y por ahí salta en nuestra memoria un concepto. No sé si ustedes han escuchado, que últimamente lo han dicho, ¿no? Han manifestado por el momento que estamos viviendo de la pandemia. La mora, ¿ya? La mora procesal. Y la mora procesal significa el retardo, ¿no? O el retraso del desarrollo de los procesos judiciales. Bueno, vamos a ir definiendo de los libros que ustedes tienen a la vista y desarrollan los profesores definiciones, ¿no? El consejo es que subraye una definición por ahí sencilla y bien clara, ¿va? Por eso mismo, ¿no? Hay definiciones que son muy claras y que eso lo podemos captar y tenerlo presente, ¿no? Yo voy a tratar la manera de hablar de 3 tratadistas, 2 de ellos que son extranjeros y 1 guatemalteco, ¿sí? Y creo que hemos venido mencionando a los 3 ya. Por su lado está el procesalista. Cuando decimos procesalista, jóvenes, son aquellos tratadistas ya que se dedican a desarrollar conceptos jurídicos de carácter procesal. Al decir de carácter procesal, son aquellos conceptos que se ponen en práctica ya dentro de un ámbito, ante un tribunal de justicia, ¿no? Ante el conocimiento de un juez. O sea, ya acción humana, ¿no? Acción de los sujetos de derecho. Un activo en contra del sujeto pasivo, al conocimiento del juez. Creo que la semana pasada hicimos un esfuerzo de hacer un triangulito, ¿va? Ese es el círculo del proceso, ¿no? Entonces, eso es ahí. Entonces, se dan entender quienes estudian todos estos elementos allá. Y de ahí vamos a ir a ver, vamos a finalizar con esto. Si el proceso es una categoría, si el proceso como tal es un concepto sencillo o un concepto de carácter institucional, ¿no? Yo les voy a decir qué es lo que tenemos que decir, porque hay muchos que, y la verdad, en honor a la verdad, leer tanto y siento que a veces, bueno, a veces lo confunden a uno, porque hay lenguajes muy especiales que aplican los tratadistas, ¿verdad? Eso no es mentira. Entonces, por eso les digo yo, busquen a un tratadista que haya definido o que define en términos sencillos, pero técnicamente bien elaborados y entendibles. Bueno, el procesalista entonces, Eduardo Pallares, él se refiere en este sentido al proceso jurídico, ¿no? Como tal, como hemos dicho. En sentido general, él dice, como una serie, el proceso consiste en una serie de actos jurídicos vinculados entre sí por el fin que se quiere obtener mediante ellos y regulados por las normas legales. Jóvenes, creo que es lo que hemos podido decir al principio. Como una serie de actos jurídicos
Pues mencioné yo la demanda, ¿se recuerda, no? Mencioné yo la primera acción del juez, emitir un decreto donde haga plasmar la aceptación de la demanda. Luego, ese órgano jurisdiccional notifica, porque la ley obliga al órgano jurisdiccional a poner a conocimiento del demandado de la demanda planteada en su contra. Eso significa notificación. Luego viene la reacción del notificado. Acepta o no acepta la demanda, argumentará y también adjuntará o presentará medios de pruebas de defensa, ¿ya? Ese es un conjunto de actos, ya van como 5 actos, ¿verdad? Eso se refiere a un proceso. Ahí el jurista Payarés nos da el argumento, es decir, de tanto leer podemos tener en nuestra mente nuestra propia explicación. Y que esos actos están vinculados entre sí, ¿verdad? Porque no puede haber un acto que no tenga que ver con el acto original, por ejemplo, ¿no? El acto anterior, el siguiente tiene que tener vinculación con ese acto. Por ejemplo, le dije notificación, ¿verdad? Tiene a la parte demandada, y la parte demandada reacciona. Tiene que ver con el acto de la notificación, porque la notifica el contenido de la demanda. Reacciona, tiene que tener vinculación con ese acto. ¿Y qué? Y con el fin de obtener mediante de ese conjunto de actos, medios de pruebas y todo lo realizado, obtener un resultado, que el resultado mencioné yo, la sentencia, ¿no? La sentencia tendrá que decir, al lugar la demanda, es decir, le dan la razón al actor o demandante en contra de la otra parte de quien incumplió. Entonces, ahí viene la sanción que vamos a ver en un rato. Ahí estamos, ¿va? Y que todo esto, jóvenes, tiene que estar establecido en la ley, porque si no, digo nuevamente, si no hay orden lógico, ordenado y carácter legal, produciría una anarquía total, ¿verdad? Un desorden total de las actuaciones. Bueno, todo proceso se desenvuelve a través del tiempo que dijimos, ¿va? Hay un tiempo y además un espacio. Hay un tiempo para el desarrollo de cada proceso y evoluciona a un fin determinado, por virtud del cual los actos, las actividades en que el proceso consiste son solidarios, dice la doctrina, ¿va? Son solidarios, ¿sí? Se sirven unos a los otros. Y los posteriores, es decir, otro acto posterior o después, no puede existir válidamente sin los anteriores, de los que tienen su base y razón de ser. Es decir, un acto trae la práctica de otro acto, ¿no? Un acto trae la práctica de otro acto o actividad. La doctrina nos dice, y eso es cierto, no puede realizarse la declaración de testigos, por ejemplo, jóvenes, sin haber escuchado la declaración del demandado. ¿Ya? Sin la declaración del demandado. La lógica dice, de carácter legal, es que planteado la demanda, se notifica y que venga a manifestarse. ¿Va? Muy bien. Trajo su medio de prueba, déjelo. Lo vamos a practicar o a diligenciar en su momento. Pero ahora, el paso siguiente, vamos a practicar, a escuchar los testigos, vamos a practicar las diligencias, analizar los documentos que acompañó el demandante, ¿no? El sujeto activo del derecho afectado, por ejemplo, ¿no? Eso tiene que ser uno tras de otro, tiene que tener lógica, ¿va? Para producir los resultados que se espera. El proceso, entonces, jóvenes, constituye uno de los pilares sobre los cuales el Estado, ¿ya? El Estado de Guatemala, ¿no? En nuestro caso, a través de sus órganos competentes, ejerce el control jurisdiccional, los juzgados, ¿no? Los tribunales. De las partes, cuando una o ambas han decidido dirimir sus controversias, sus problemas, ¿no?
cumpliendo con los presupuestos e instancias señaladas por la ley para la emisión de una sentencia por parte del titular del órgano encargado. Eso es lo que se espera. Si no hay un proceso señalado en la ley, jóvenes, no podrá entonces desarrollarse o llevarse a cabo una demanda, ¿no? Eso sería lo ilegal, sería ilegal, sería ilógico, ¿no? Desorden. Es decir, entonces, que la ley y de carácter procesal tiene que establecer el camino, ese orden, ese espacio y tiempo dentro del cual debe llevarse a cabo un juicio, conocerse un conflicto surgido entre las partes. Eso es lo que es. Y se espera al final de toda esa relación un acto final que es la sentencia, calificado y emitido por un juez. Y que a través de ese proceso, el Estado de Guatemala, por medio del organismo judicial, sepa y que conozca que existe un proceso en actividad, en desarrollo, ¿no? Esa es la relación, esa es la razón de los procesos de carácter judicial. Mencionemos a un jurista guatemalteco, Mario Aguirre Godoy. Yo creo que yo mencioné con ustedes ya el nombre de este abogado, profesor universitario, solo que ahorita está jubilado. Fue el autor, jóvenes, del Código Civil y del Código Procesal Civil y Mercantil. Él es jurista, es un científico de derecho, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia en su momento especial, y ahí está. Él daba clases en la facultad, fue mi catedrático, y él es el que establece qué más para nosotros que un jurista guatemalteco, fue abogado, litigante, fue juez y fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, diga algo acerca de qué proceso, qué es para él el proceso. Así nos enseñaba y así dejó establecido en los libros y así está desarrollado entonces en el Código Procesal Civil y Mercantil. Dice él que el concepto de proceso, acorde con las ideas de Wasp, otro autor que se analizó en su momento, es que el proceso es una serie o sucesión de actos que tienden a la actuación de una pretensión. La pretensión es la que se planteó en la demanda, ¿no? Fundada mediante la intervención de los órganos del Estado instituidos especialmente para ellos. Muy técnico, ¿verdad? Si nosotros queremos explicar, podríamos decir que definitivamente el proceso entonces viene siendo una serie de actuaciones, una sucesión de actos, dice él allá, y eso hemos venido diciendo, ¿no? Un conjunto de actos, un acto tras de otro acto, y así sucesivamente hasta lograr llegar al final con el acto final, acto jurídico final, que tiende a la actuación, dice, de una pretensión. Bueno, se planteó la demanda y en virtud de la pretensión formulada en la demanda es que se inició, el juez abre un proceso, ¿no? Da vida de un proceso. El proceso significa un tiempo, un espacio dentro del cual se desarrollará un conjunto de actos o sucesión de actos, ¿no? ¿Verdad? Que tienden a la actuación de ese y que tienden a la consecución de un resultado final que es la sentencia. Ahí está, creo que eso, si ustedes quieren, manejen esa pequeña explicación o definición del proceso. Finalizamos con otro, que es un gran tratadista de carácter procesalista,
Yo les voy a mencionar, no sé si lo tienen en los libros ahí, tal vez lo van ampliando en su momento. Y don Eduardo Cochuri dice, el proceso es una secuencia o serie, casi la misma palabra, de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver mediante un juicio de la autoridad, el juez, el conflicto sometido a su jurisdicción. Es decir, a su juicio, con base a su conocimiento y capacidad de jurista, un juez, pues definitivamente percibirá, ¿no?, el contenido del conflicto y hará cumplir la ley, ubicado dentro de la legalidad y dentro de la juridicidad. Dos principios fundamentales de todo proceso jurídico. En ese sentido, jóvenes, lo manifestado es que podríamos desarrollar acá o finalizar con el concepto de proceso. La idea es necesariamente teleológica. Lo que le caracteriza es su fin. La decisión del conflicto mediante un fallo o sentencia que adquiere autoridad de juzgar. Es decir, jóvenes, eso es lo que caracteriza a un proceso. Se logra obtener la decisión del conflicto, ¿no?, mediante un fallo. Que se resuelva ese conflicto es un fallo. O la sentencia. El fallo es la sentencia. El fallo es el resultado que otorga del proceso un juez, un conocedor del proceso. Y ese juicio terminado, debidamente, jóvenes, dentro de la legalidad y dentro de la juridicidad, pues definitivamente no podrá hacerse debatir en un segundo proceso, ¿no? Podrá ser impugnada, eso es cierto, ¿no? Como consecuencia de este primer proceso, podrá ser impugnada a través de los recursos de impugnación que establece la ley. En nuestro caso, el Código Procesal Civil Mercantil, el recurso de apelación, por ejemplo, que tanto menciona, ¿verdad? Aquí es donde vienen. Esos recursos de apelación resultan siendo doctrinariamente medios de impugnación establecidos en la ley a favor de la parte que se siente afectada. Eso sí, podrá hacerse. Pero lo que quiere decir acá, asienta o produce cosa juzgada, significa que un juicio debidamente terminado mediante sentencia, y esa sentencia emitida por un juez, ya no es posible ser discutida nuevamente con otra demanda, ¿va?, dar vida a otro proceso ante un juez del mismo nivel, del mismo orden, ¿va?, que conoció de primero. Eso no es posible. Notificada la sentencia con el fallo, es decir, sancionado con el pago de la deuda, y además hay una indemnización, por ejemplo, ¿no? Hay un interés que pagar o hay una mora que hay que pagar, ¿va? Si hay daños y perjuicios causados, definitivamente tiene que cumplirse, pero eso tendrá que estar establecido en esa sentencia como fallo judicial de carácter final. En ese sentido, jóvenes, equivale decir entonces, para cerrar, de lo que dijimos al principio, proceso equivale a causa, pleito, litigio, juicio. Eso es como 4 conceptos, ¿verdad? Equivale a decir en el proceso. Un juicio civil, por ejemplo. Un juicio penal, por ejemplo. Es igual decir un proceso civil, proceso penal, proceso laboral, y así sucesivamente, ¿verdad? Es igual. Hay un pleito, sí, pleito de carácter civil, un pleito, porque si habrá un proceso, porque hay un pleito, hay un conflicto, decía. Y así, entonces, por eso es que la doctrina cierra en ese sentido su explicación diciendo, ¿no? Proceso, entonces, equivale a decir juicio, pleito, conflicto, justicia, etc.
Hablemos un poquito de la naturaleza jurídica, por supuesto, del proceso, ¿no? La naturaleza jurídica del proceso, porque hay procesos de otra categoría, ¿va? Un proceso que realizan, por ejemplo, los investigadores en la medicina, los científicos, los que trabajan en el laboratorio químico, los ingenieros químicos, se realiza todo un proceso. Y casi igual, inicio, desarrollo, y conseguir la finalidad de ese proceso, tiempo y espacio, ¿no? Eso es decir, y para nosotros acá, en lo jurídico, eso es lo que estamos explicando en este momento. Son jóvenes, si se han dado cuenta, concurrencias de personas, ¿no? Como sujetos de derecho. Ya, eso es lo que se encuentra acá, su aparecimiento y su desenvolvimiento. Atrás de la actuación de todas estas personas como sujetos de derecho es que se dan, entonces, las distintas acciones y conceptos. Y en este momento, la parte especial, ¿va? El proceso, como vía, como espacio donde se desarrolla un conflicto, un juicio. Creo que aquí estamos claros. En la naturaleza jurídica, entonces, del proceso, en ese sentido, consiste en determinar si este tema o este fenómeno, dicen otros tratadistas, forma parte de alguna de las figuras conocidas del derecho, o si, por el contrario, constituye por sí solo una categoría especial. Pues categoría especial, más o menos lo que dije, ¿va? El proceso de un químico, de un administrador de empresa, ¿va? Que elabora un plan de trabajo para cierta actividad, traza metas, etcétera, en determinado tiempo, ¿va? 10 meses, 12 meses, etcétera. Eso viene siendo un mero contrato. Que la relación jurídica afectada dentro de una parte o contra la otra parte y se desarrolla entonces puesta en conocimiento de un juez. Eso viene siendo ahora una institución de carácter procesal. Y así van a encontrar ustedes, dice, el auto para mejor fallar. Es una institución establecida, está institucionalizada, que puede hacerse uso, ¿no? Cualquiera de los sujetos procesales ya, estoy aplicando este término, ¿va? Sujetos jurídicos pero procesales, ¿va? El actor, el demandado, puede hacer uso. Mire, señor juez, hay medios de prueba que no se analizó, o si se analizó de manera parcial. Por lo tanto, solicito a que usted haga uso de su facultad auto para mejor fallar, así le llaman, y el juez, si acepta, dictará por medio de una resolución un tiempo, ¿no? Un día, una hora, para realizar ese acto. ¿Ya? Eso está institucionalizado en la ley. Por ejemplo, que se notifique la primera demanda, por ejemplo, o cualquier actuación del juzgado, que se notifique en el lugar de residencia del demandado. Si el demandado vive fuera del perímetro del domicilio del actor.
Eso hablamos en un momento, pero ahora lo estamos trayendo acá como un recordatorio. Si el demandado, por ejemplo, vive en, ¿dónde dijéramos? En Tecpan, Guatemala, por decir algo, y el demandado fue planteado acá, el demandado podrá pedir al señor juez que se le notifique esa demanda ya en virtud de trabajo, dificultad de traslado, etcétera, hacia la ciudad donde está ubicado o el departamento donde está domiciliado el juzgado y el actor, por ejemplo, ¿no? Ese derecho que tiene la parte demandada está institucionalizado, está establecido en la ley, tiene derecho, ¿no?, a que se le notifique ya. Por supuesto, ya otro tipo de operaciones, librar despacho, pedir favor a un juzgado de paz en el municipio de Tecpan, Guatemala, para que localice a esa persona y haga saberle de la demanda planteada en su contra, ¿no? Ese es otro tipo de operaciones que se dan en el proceso, ¿no?, que son también actos, que son también actuaciones, ¿ya?, pero que la ley ni establece. Por lo tanto, todos los actos, ¿ya?, que establece como derecho, ¿no?, establece la ley a favor de los sujetos procesales, señores, eso es una institución. ¿Por qué? Porque está institucionalizado, pues, ¿ya?, la actividad. Está institucionalizada la posibilidad de realizar o llevar a cabo la diligencia o la práctica de un acto establecido en la ley. Que sí se puede, sí se puede. Eso significa que está institucionalizado. Por lo tanto, yo finalizo acá diciendo que el proceso viene siendo una institución, porque está establecido desde la Constitución política, ¿va?, y las leyes ordinarias que regulan los procesos especiales, ¿va?, el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código de Trabajo, el Código Penal, etcétera, señala su proceso, ¿no? Pues eso está institucionalizado. Estamos, el proceso es una institución de carácter procesal. ¿Por qué? Porque está establecido en la ley. Si no está establecido, como ya dijimos, un proceso en la ley, señores, eso sería una anarquía. Pero en primer lugar, una violación, ¿verdad?, de derecho, de querer llevar a cabo a la práctica un juicio sin tener señalado en la ley el camino a seguir. Así, palabras sencillas, ¿verdad? Bueno, aquí yo les quiero pedir favor por ahí la Constitución Política de la República, jóvenes, que siempre les he pedido y la alcancen, ¿no? Y busquen el artículo 12 de la Constitución Política. O si no, pues solo anoten, ¿verdad?, donde están escribiendo. Aquí entonces, jóvenes, está la base de esta institución procesal. Y les voy a leer yo. Tengan ahí, o alguien quiere leerme. Si gusta, leo yo, licenciado. Gracias, Amandita. Tal vez un poquito fuerte, se acerca usted a su micrófono. Claro. Derecho a defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Muchas gracias, Amandita. Yo quiero finalizar el desarrollo de este concepto procesal. El proceso en sí es una institución procesal, afirmamos así. Y yo así lo manejo y yo así desarrollo mis actividades. Ahí está establecido desde la Constitución Política. Nadie puede ser demandado sin tener un orden, así, sin tener un proceso preestablecido en la ley. Y por eso la Constitución acá deja esto, que todos los derechos de defensa de una persona son inviolables, ¿no? Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos en las leyes particulares, dentro del cual se podrá llevar a cabo un juicio, se podrá dirimir un conflicto y obtener la sentencia. Y también, por último,
Nadie puede ser vencido sin haber sido citado, oído en juicio. Nadie. No puede emitirse sentencia sin haber sido citado, oído en juicio, vencido en juicio, ¿no? ¿Y qué? Esa sentencia tiene que ser producto de un orden legal, que es el proceso. Ese producto tiene que ser la resolución judicial de un juez. Creo que ahí terminamos con el proceso hoy para con ustedes. Entiéndese, pues, el proceso como un concepto, una institución de carácter procesal. ¿Por qué dijimos? Porque está la Constitución que establece ese orden, que nadie puede ser citado sin haber sido vencido, sin haber sido citado, oído en juicio. Eso es ilegal. Por lo tanto, jóvenes, esta norma consiste en una garantía que los tribunales deben observar el debido proceso. Hay muchos personajes, para terminar con esta, hay muchos personajes que ni siquiera hablaban de términos jurídicos, menos procesales, ¿verdad? Empezaron a decir, si no he sido citado, oído y vencido en juicio, ¿verdad? Que debo ser juzgado en un debido proceso, ¿no? Que debo ser citado a un juzgado, pero previa notificación, etcétera. Especialmente los presos políticos para casos penales. Pero ustedes harán reflexión a qué me estoy refiriendo. Y al respecto de esta garantía constitucional del artículo 12, que nadie puede ser vencido sin haber sido citado o oído en juicio, jóvenes, la Corte de Constitucionalidad ha emitido una serie de resoluciones, ¿no? Que han asentado jurisprudencia, en el sentido de que cada resolución ya emitido para casos particulares, cuando ha sido afectado el proceso, no ha sido entendido bien, no ha sido bien aplicado por los órganos jurisdiccionales, los sujetos procesales definitivamente tienen todo derecho de llegar hasta poner a conocimiento de la Corte Suprema, de la Corte de Constitucionalidad, situaciones de este tipo. Y los magistrados de dicha Corte tendrán que analizar y emiten su opinión. La opinión de ellos en esta resolución se convierte en doctrina, ¿no? Para el desarrollo del derecho, de manera especial para el derecho guatemalteco. No los voy a leer yo o citar, sino que para casos ya particulares. Dios mediante, cuando ustedes sean abogados litigantes, cuando les toca algún tipo de o una situación de esta naturaleza, ya ustedes se recordarán, recurrirán ante la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué dice la Corte de Constitucionalidad frente a una situación que me está pasando, ¿no? O que me está sucediendo en la vida práctica? Muy bien. Vamos ahora a finalizar con, a ver si nos quedan unos 20 minutos, ¿va? Vamos a ver. Hay dos conceptos finales, joven: sanción y coacción. Sanción y coacción prácticamente son dos conceptos que aparecerán en el fallo de un juez, como algo que se espera de un proceso. Dijimos que es la sentencia o el fallo, ¿no? Y en esa sentencia, en esa resolución, vendrá alguna observación, podríamos decir, ¿va?, de fuerza legal. Primero, la sentencia definitivamente le darán la razón a una parte, a la parte que se demostró, pues, en el proceso que sí omitió, incumplió con su deber jurídico. Definitivamente, joven, el resultado, la secuencia de ese proceso va a ser una sanción. ¿Y la sanción cómo va a ser? ¿Ya? Una sanción en sentido negativo, una sanción en sentido positivo, etcétera, ¿va? Y eso es lo que hay que evaluarse con el último concepto, que se llama coacción.
La sanción, ¿qué viene siendo? ¿Qué dice la sanción? Yo creo que aquí debo manifestar algo con usted, ¿verdad? Que cuando van a estar ya en el derecho constitucional va a ser. El curso de Derecho Constitucional, no sé en qué segmento les va a tocar, pero ahí van a analizar el tema de la emisión de una ley, ¿va? Por parte del Congreso de la República. Hay pasos, que también hay un proceso ahí, ¿verdad? Pero hay un último paso, penúltimo paso, que sufre un proceso para la emisión de una nueva ley. El Congreso de la República traslada al Ejecutivo, y el representante del Ejecutivo se acepta, le parece el contenido, el beneficio de esa ley, dice, sí, me parece bien y por lo tanto yo avalo esta ley. Y ese acto de aval significa sanción, sancionar. El presidente de la República sancionó la ley, firmándonos la ley y ordena su publicación. Ese concepto, jóvenes, es muy especial para su momento, como quien dice, el nombre de un acto, de un paso, de un proceso allá de emisión de ley, que no tenemos que tocar acá. Hago ver esto porque a veces ustedes se ponen a leer y encuentran por ahí, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? ¿Vale? Yo intento hacer eso. La palabra sanción sí se aplica allá, pero eso es para otro ámbito, para otro acto o tipo de acto. Es la emisión de leyes, ¿no? La emisión de leyes por parte del Congreso de la República, y el Congreso de la República tendrá que cumplir un paso de trasladar, no elevar, de trasladar, está al mismo nivel, esa ley para su sanción. Y la sanción, dice, se refiere la firma positiva, en sentido positivo por parte del juez. Bueno, ahora en términos jurídicos, en el ámbito jurídico que nos toca y como carácter, ¿verdad?, de una actuación o un acto procesal. ¿Qué significa entonces? En primer momento podríamos decir que la sanción, como consecuencia o como efecto, ¿verdad?, de un acto jurídico, de un proceso, que la sentencia, puede ser que la sanción, en primer lugar, es emitido por un juez, dictado por un juez. ¿Y qué significa? Que frente al cumplimiento del obligado, el dueño del deber jurídico, ¿va?, se genera lógica y forzosamente la sanción. Es decir, jóvenes, frente al incumplimiento por acción o por omisión, ¿verdad?, del sujeto de derecho pasivo que incumplió, definitivamente va a ser objeto de una sanción. O sea, eso va a ser el resultado del acto final que se espera de un proceso o dentro de un proceso. ¿Estamos? La sanción entonces es la consecuencia del deber jurídico incumplido, así a secas dirían ustedes, ¿no? La sanción es la consecuencia del deber jurídico incumplido. Hagamos otro poco el esfuerzo de profundizar un poco el análisis, ¿no? Se considera la sanción la amenaza del uso de la fuerza que el Estado, para el cumplimiento de sus fines, dirige a quienes incumplen las normas establecidas. No obstante, que la sanción jurídica por excelencia está constituida por la pena. Es el caso penal, ¿no? Existe diversidad de sanción, jóvenes, en cuanto a las formas de la misma.
La sanción constituye parte de la norma jurídica, porque está establecido en ley. Y como bien dijo el tratadista Recalcens Sitches, que constituye la esencia misma del derecho, es decir, la sanción constituye la esencia misma del derecho. Podrá tener cualquier carácter, pero de ninguna forma podría denominársele jurídica. Es decir, pueden haber normas que establecen la sanción como consecuencia de un cumplimiento, y como también hay normas que establecen sanción, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Una norma de carácter social, de carácter cultural, ¿no? Cuando no se cumple, qué sé yo, un acto de no saludar a alguien, de falta de respeto, ¿no? Esa es una norma moral. Incumplimiento de una norma moral, ¿no? Un acto. Pero eso no es sanción jurídica, ¿no? Es sanción moral, podría hacerse. Pero el derecho establecido en ley entre particulares en un contrato, al dejarse de cumplir, jóvenes, definitivamente es de carácter jurídico. Hay derechos y obligaciones ahí adquiridas y una de las partes incumple. Entonces, la consecuencia que viene acá es la consecuencia jurídica, ¿va? Esa es entonces la sanción. La sanción jurídica viene siendo como consecuencia de un acto incumplido. El derecho es esencialmente coercible. No moralista, entonces, ¿no? Esto es en caso de inobservancia es posible hacerlo valer mediante la fuerza. ¿Ya? Es decir, la ley hace uso de la fuerza. Yo decía en un momento la fuerza legal, ¿no? Porque tiene que estar establecido en la ley qué tipo o calidad de fuerza puede aplicar el señor juez en caso de incumplimiento de una sanción. Generalmente en un contrato civil adquirido el compromiso, ¿verdad?, de pagar un tiempo determinado de una suma de dinero determinada, para poner el ejemplo fácil, ¿no? Y no cumplió, se hizo una deuda para un préstamo hipotecario. Esto no cumplió. Y la ley establece que el juez, al dictar su acto final, sanciona, es decir, cumpla con el pago total de la suma de dinero señalado, adeudado, en un plazo de 5 días. Y con el pago de intereses y mora, por ejemplo, ¿no?, en el plazo de 5 días. Se le notifica y se le haga saber que debe ir a cumplir. Está la sanción, ¿no? Está la sanción y que debe cumplir, ordenada por un juez, ya, no en contrato, no en una ley, sino ordenada por un juez, y que el juez lo recogió, esa disposición que sí está establecido en el contrato de un primer momento. Y el sujeto, deudor, por ejemplo, el obligado a pagar, no lo hace en los 5 días. Entonces viene la fuerza legal de secuestrar o embargar algún bien. ¿Ya? Esta es la fuerza de la sanción.
Esta es lo que la ley faculta para un juez, determina en ese sentido, ¿no? Hacer uso de la fuerza legal. Pero es que el derecho tiene carácter coercible, ¿va? Obliga por la fuerza. Muy bien. La doctrina también clasifica entonces lo que poco que hemos venido diciendo, que aparecen sanciones de carácter negativa a una sanción de carácter positiva. En ese sentido, podríamos decir que el término de sanción, ¿sí? Ese concepto de sanción, tal como es empleado en el lenguaje propio de la teoría jurídica, hace referencia exclusivamente al concepto de sanción negativa. Es decir, con lo poco que hemos venido diciendo acá, es ni más ni menos la sanción negativa. La sanción negativa, porque obliga al otro sujeto el cumplimiento. Negativo resulta siendo para el obligado a cumplir con su compromiso. Es algo que ha estado presente en la tradición positivista desde la obra de John Austin. Son tratadistas que siguen manifestando de ese sentido, ¿no? Que la sanción negativa, todo es sanción negativa. Incluso hay algunos que dicen que no puede hacerse o no debía hacerse clasificación porque es una. ¿Verdad? Y otros dicen, no, hay otro tipo de sanción. Además de la negativa que hemos venido mencionando, hay otra negativa que es la sanción positiva, entonces. Ahora, ¿cómo se explican ellos acá? A ver si nos damos a entender. Los órdenes jurídicos modernos, las disposiciones, ¿no? Contienen a veces normas por las cuales se prevén recompensas por ciertos servicios, como títulos y condecoraciones. Pero no es esta una nota común a todos los sistemas sociales designados como derecho. Y tampoco nota característica de la función esencial de esos sistemas sociales. Desempeñan dentro de los sistemas que funcionan como órdenes coactivos un papel muy subordinado, es decir, una sanción positiva, ¿va? Por lo demás, las normas relativas a la concesión de títulos y condecoraciones se encuentran en una relación esencial con las normas que estatuyen sanciones. Norberto Bobbio, un tratadista alemán, dice al respecto que la noción de sanción positiva es lo opuesto, sí, métricamente a la sanción negativa. Pues mientras que el castigo es una reacción a una mala acción, el premio es una reacción a una buena acción. En el primer caso, la reacción consiste en devolver mal por mal, digamos, dice él. Mal actuada, pues mal recibe, ¿va? Como respuesta. Y el segundo, o sea, una sanción positiva, bien por bien, entonces. El que hace bien, recibe el bien. Entonces, las sanciones positivas se desligan del mero reconocimiento y persigue la compensación por el esfuerzo, sacrificio invertidos, adquiriendo así un carácter indemnizatorio. Este último, jóvenes, pongo como ejemplo, porque a veces no se entiende lo que queremos manifestar con sanción, ¿va? Porque hemos venido desarrollando el concepto, creo que claro, pero en sentido negativo, dijimos, ahora, ¿dónde aparece
un sentido positivo. Pongo un ejemplo en la vida práctica, en los juicios de carácter laboral. Si un trabajador es despedido con o sin causa justificada, eso se da por parte del patrono, por ejemplo. Pero el trabajador, y existe el derecho, ¿ya?, de reclamar su derecho al trabajo. Y el patrono ya tomó la decisión y no lo quiere reubicar o reinstalar, qué sé yo, de manera amigable. Entonces la persona, el trabajador, como sujeto de derecho, pasivo acá, recurre ante un órgano jurisdiccional, es decir, un juzgado de trabajo sería, ¿no?, para llevar a cabo el proceso laboral. Plantea su demanda, desarrollo conjunto de actividades, etc., llega hasta la resolución final, que es la sentencia. Dentro del tiempo y espacio del proceso, se desarrollaron todos los actos concatenados y órdenes lógicos del asunto. Y en derecho laboral hay un principio, que el derecho laboral es tutelar a la clase trabajadora. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué queremos decir? Tutelar a la clase trabajadora es que un trabajador plantee la demanda. Y también por principio, ¿verdad? Si el trabajador no tiene un grado de escolaridad igual que el patrono, etcétera, él habló y manifestó su postura, su razonamiento, etcétera, como trabajador. Por eso es que el derecho del trabajo es tutelar, protege pues a la clase trabajadora. Todo lo que dice la clase trabajadora se acepta, ¿sí? Y todo lo que dice el trabajador lo tiene que probar el patrón. Si el patrono no logra probar del todo, definitivamente el trabajador logra su reinstalación y además, que la sanción sería, ¿va?, la sanción negativa, su reinstalación. Y además viene el pago, ¿sí? Aquí viene el ejemplo la sanción positiva. El pago de salarios que no percibió durante el tiempo que dejó de trabajar, ¿no? Sueldo base, si hubo una bonificación en ese periodo, algún beneficio laboral en ese periodo, todo lo logra. ¿Sí? Y si el trabajador dice, bueno, que me paguen eso, pero yo no quiero regresar, logra su indemnización. ¿Sí? Ese es un carácter del derecho laboral en Guatemala desarrollado dentro de los procesos judiciales. Y ahí es donde yo logro encajar la explicación de la sanción positiva en ese sentido. Ahí, en ese fallo, la sentencia laboral, se manifestaron dos tipos de sanción. Sanción negativa, la reinstalación, ¿no?, y la sanción positiva, pago de todo lo que dejó de percibir en ese tiempo, porque la culpa no corresponde al trabajador, sino que parte del trabajo. ¿Ya? Esa es la situación que da. Ahí podemos definir la sanción, ¿no?, en sentido positivo. Quiero finalizar yo con una definición acá de la sanción. De la sanción, ya sea en negativo o positivo. Pues vamos a explicar acá, a ver si ustedes cómo lo tienen ahí. La consecuencia que atribuye la norma a la observancia o inobservancia de lo preceptuado en ella. Es decir, la sanción es consecuencia que atribuye la norma, en otras palabras, que señala la norma, ¿va?, a la observancia o inobservancia, ¿va?, en el cumplimiento o incumplimiento, en otras palabras, ¿va?, de lo preceptuado de la ley. Eso es lo que se sanciona. Es la consecuencia, ¿va?, que atribuye la norma al cumplimiento o no cumplimiento de la norma establecida, así en otras palabras.
Así podemos definir la sanción, jóvenes. Si yo les pregunto en un examen, podrá decirse, y si usted lee y extiende su conocimiento, por favor, para explicar mejor la sanción como concepto, como institución procesal, pues los voy a felicitar en su momento. Lo hago yo por el tiempo en este momento. Finalizamos con la coacción, el último concepto de carácter procesal. Estamos en términos generales. Significa la coacción, fuerza o violencia psíquica. Estamos en términos generales, ¿no? La coacción significa fuerza o violencia psíquica, no violencia física, ¿no? Que se ejerce sobre una persona a decir o a hacer contra su voluntad. Como decimos comúnmente, me obligaron por la fuerza. La coacción es una obligación, como quien dice, es el extremo, ¿no?, de la exigencia de una actuación. Y en términos procesales, ¿verdad?, podríamos decir que la sentencia hubo sanción de que debe pagarse la suma de dinero en determinado tiempo. Si no cumple, ahí está. Si no cumple con el pago en dicho plazo, se realizará el lanzamiento o el secuestro o bien el embargo. Yo, como quien dice, un aviso, ¿no? Si usted no cumple con esta obligación, con esta sanción hoy señalada, entre 5 días, entonces haremos uso de la fuerza para quitarle, expropiarle. Tal vez no expropiación, perdón, secuestrarle, quitarle a la fuerza. Y esa fuerza no es ilegal porque está establecido en la sanción, como el efecto de la sanción. Uso de la fuerza para el cumplimiento de la obligación. En el mundo del derecho, entonces, se define como para imponer su cumplimiento o prevalecer sobre su infracción. Repito acá, esta fuerza legal, aquí viene cabal, jóvenes, finalizando, ¿no?, la fuerza legal es la coacción. Es el poder legítimo que tiene un juez establecido en la ley para actuar. Esto significa la coacción. La coacción, entonces, como la aplicación forzada de la sanción, ¿verdad? Creo que vamos a terminar así. La coacción consiste en la aplicación forzada de la sanción. Y tengan presente el ejemplo que más o menos les planteaba. Ahí me encajeo con es un caso civil, entonces, ¿verdad? Caso civil. También en el caso civil se puede dar un contrato de arrendamiento de un bien inmueble. Ponemos este caso muy concreto y generalmente sucede, y creo que ustedes lo han visto, ¿no? En un contrato de arrendamiento de una casa para vivienda, eso es el fin, ¿va?, para vivir, pero trae como obligación de pagar una renta mensual, no sé, cantidad, etcétera. Pero la persona dejó de cumplir. Se le requiere, pero no lo hace, entonces se va a la vía judicial. Pues desarrollamos el proceso civil de desahucio, se llama, ¿no? El juez da audiencia y la otra persona demandada no comparece o no da explicación de su actitud procesal. Pues viene la sanción, ¿eh?, de lanzamiento. Previamente se le notifica una sentencia emitida en su contra, donde va la sanción que se ocupe la casa dentro de 10 días, por ejemplo, ¿no? Si no la hace, entonces se hará uso de la fuerza, ¿no?
a desocupar y lanzar todos sus bienes dentro de esa casa. Y por eso hay comercios, hay tiendas, hay casas, ¿sabes? Que uno a veces se da cuenta en las calles, ahí amontonados todos los bienes, ¿verdad? Por eso, esa es la fuerza entonces, es la sanción de desocupar dentro de determinado tiempo. Si no lo hace, entonces viene la fuerza, que es la coacción. Hacer uso de la fuerza legal a través de la desocupación y lanzamiento. Bien, jóvenes, por favor, descansemos. Y la semana entrante vamos a hablar sobre los términos de jurisprudencia técnica. Ya vienen otros conceptos. Jurisprudencia técnica y la sistemática jurídica. El miércoles, como es 15 de septiembre, el Día de la Patria, ustedes lo van a celebrar. Entonces nos veremos hasta entre 8 días, sería 20, ¿no? Les deseo feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.